Vamos a hablar con un candidato a presidente. Estamos hablando de José Luis Espert, que es del Frente Despertar. Bueno, José Luis, bienvenido a La Cassette. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien, José Luis. Bueno, preguntarte lo primero, ¿cómo viviste la campaña desde lo político, ¿no? Porque me imagino que como político, vos venís de la rama de la economía, pero la política a veces tiene algo bueno, que debe ser el poder y bueno, y ver un montón de cosas buenas, pero también desde lo malo. ¿Sentís que te intentaron voltear desde el terreno político? A ver, a mí la experiencia de haber comenzado de cero a los 57 años en política me resulta fascinante. Es en primer lugar, yo he venido además para quedarme, no, esto es un berlinche que dura por esta candidatura presidencial nada más. Este es un camino que va a continuar en 2021 y va a seguir nuevamente en 2023. Más que si creo que me intentaron bajar, digamos, a confesión de parte del relevo de prueba 24 horas antes. Claro. El cierre de listas, Pichetto ya como candidato a vice de Macri, entre comillas, me robó el único partido nacional que tenía en ese momento para competir por una presidencial, lo cual nos obligó rápidamente a conseguir el proceso partidario para poder competir. La gobernadora Vidal no dudo que estuvo detrás de cómo nos vaciaron la lista de candidatos locales en la provincia de Buenos Aires, así que los intentos han sido varias campañas de prestigio. Bueno, la verdad es que el sistema no ocultó que el único realmente antisistémico que había en esta campaña éramos nosotros, ¿no? Que veníamos 100% del sector privado, de nunca haber participado en política. Así que no disimuló el sistema en que para el sistema nosotros éramos una amenaza, ¿no? Ahora, volviendo ahora sí en términos económicos, hoy con el diario del lunes, ¿quién diría que el gradualismo la verdad que fue una buena decisión del gobierno? Yo creo que nadie. Fue la peor decisión del gobierno. ¿Crees que el shock económico era la solución? Mira, yo te corrijo, no es con el diario del lunes. Sí. Muchos, no sé si muchos, por alguno, desde el primer día dijimos que el gradualismo iba a terminar mal. Y eso fue lo que terminó pasando. El gradualismo terminó mal. O sea, muchos acertamos a nuestro diagnóstico o trabajo que hicimos, el gradualismo para solucionar los problemas que había que solucionar era algo que iba a terminar mal y terminó mal. José Luis, buenas tardes, Tomás Russo te saluda. ¿Qué tal? Yo por mi parte te vengo, bueno, obviamente siguiendo hace mucho tiempo, has estado en Animales Sueltos y siempre has promulgado tus ideas e incluso visto tus libros. Vos, si uno analiza tus movimientos, has siempre puesto en eje de discusión el rol del kirchnerismo. Incluso me acuerdo cuando has increpado a Val Medina en la mesa de Animales Sueltos y todo. ¿Vos crees que como mal mayor que es el kirchnerismo, verías posible bajar tu candidatura y optar por un mal menor que podría ser el macrismo? Pero no entiendo, ¿cuál es la relación de causalidad entre mi candidatura? 2 puntos, 3 puntos, cuando al macrismo le faltan entre 15 y 20 para lograr un balotaje. No. Y como muchas veces, muchos incluso... Es un tema aritmético, es un tema de ficción, más allá de que yo no me bajo porque no me bajo, digamos, pero okay. Me extraña que gente que supuestamente sabe sumar y restar piense que 2 puntos hacen 20. No sé cómo es la aritmética, más allá que insisto, no tiene nada que ver con aritmética lo mío. Yo no me bajo porque lo que empiezo lo termino. Perfecto, o sea, te diferencias de por ahí muchos políticos liberales. No sé, el primero que se me viene a la cabeza es Bogiano, que en su momento dijo: yo en las paso voto José Luis Espert, en octubre... No, mira, yo no voy a opinar de lo que opinan otros, de los cambios de decisión. Yo opino que es importante mantener la llama de la libertad en esta elección, me parece importante que el único candidato que realmente viene del sector privado, sin haber nunca participado en política, se muestre en la elección, así que todo eso me parece muy superior al delirio de algunos macristas que piensan que 2 puntos, que fue lo que medían los pasos, se transforman en 20, que es la diferencia que hay entre Alberto Fernández y Mauricio Macri hoy. Estamos hablando con José Luis Espert, candidato a presidente del Frente Despertar. José Luis, veía el spot de Labaña, ¿no?, de otro economista, y que hablaba de la posibilidad de salir de una crisis, y es inmediatamente uno piensa y lo asemeja por el spot y lo llamativo que es a la crisis de 2001, ¿no?, que hemos vivido acá en este país. ¿Crees que se puede llegar a una crisis así? ¿Qué se le dice a la gente cuando inmediatamente se visualiza en la mente un poco pensando en esa época tal vez peor de la Argentina, con esa crisis tan detonante? Bueno, varias cosas. En primer lugar, Labaña obviamente me parece bien que haga campaña
con los supuestos éxitos de su gestión, pero Lavagna también es culpable de muchos problemas que hemos sufrido en la última década y hoy todavía. Claro. Lavagna fue el que comenzó a destruir el Mercosur. El Mercosur es un supuesto libre comercio. Por más que sea un pésimo acuerdo, es mejor un mal acuerdo de libre comercio que no tener nada de libre comercio. Y Lavagna se encargó prolijamente de destruir el único acuerdo de libre comercio que Argentina firmó, y digo, lo destruyó durante su gobierno, durante el gobierno de Kirchner, de Néstor. Lavagna también es el culpable de haber destruido la ganadería de cría en Argentina cuando puso límite en la faena de ganado vacuno. Lavagna es responsable de que Argentina haya estado en default por lo menos una década por culpa de la ley Cerrojo que él impulsó que se sancionara en el Congreso. Más allá que estuvo en varios de los planes económicos que han fracasado en los últimos 50 años, controló precios con José de Germa en el 73, fue miembro del equipo económico del Plan Austral que nos llevó a la hiperinflación, así que está bien, está todo bien con que Lavagna haga campaña solo con sus logros, pero les aseguro que la cantidad de desaciertos también es enorme. Así que yo diría, cuidado con Lavagna, me parece que es parte del problema, no es la solución. Mirá qué bien. Y justamente hablando de economistas, y vos que sos uno, ¿cuál crees que tendría que ser el precio del dólar? Y la pregunta nos hacemos todos los argentinos, o lo que hablamos de este tema, ¿cómo se hace para mantenerlo o no se mantiene? ¿Cómo es? A ver, ¿nos podés explicar un poquito de eso, José Luis? No, yo no te voy a decir cuál debería de ser el valor del dólar hoy. Lo que te digo es que el dólar está asociado a los desastres de política económica que nosotros hacemos. Por eso varía un poco las propuestas, ¿no? Nosotros estamos proponiendo a la sociedad que salgamos de este delirio de seguir haciendo siempre lo mismo, pensando que alguna vez algo que siempre termina mal va a salir bien. Pero Argentina no para de repetirse en el error desde hace medio siglo. Hemos tenido 7 crisis económicas, que son 7 crisis en cada uno de los planes que hemos tenido en los últimos siglos. Ahora estamos llegando al paroxismo de la locura de votar al kirchnerismo para sacarnos encima al macrismo, habiendo votado al macrismo para sacarnos encima al kirchnerismo en el 2015, bajo el supuesto de que el ganador sea Alberto Fernández, cosa que luego el resultado de las PASO es algo que sea estable. Entonces nosotros tenemos que hacer una cosa completamente diferente de cambiar lo que estamos haciendo. Una economía que comercie con el mundo, tenemos que tener un Estado que tenga un tamaño razonable, no que un Estado que devore a los contribuyentes impuestos, y tenemos que tener costos laborales que promuevan la creación de empleo. Estas son las cosas que hacen los países que prosperan. Podemos hacer o no es otra cosa, pero los países que prosperan hacen estas 3 cosas. Y no estoy hablando de países y José Luis, Chile, Perú, sí, Colombia, países que hacen estas cosas que son elementales, porque es elemental comerciar con el mundo. Claro. Para poder comerciar con el mundo, en el intento usted tiene que tener impuestos razonables y también tiene que tener costos laborales razonables para que las empresas no se funden si deciden que una persona. Porque estas leyes laborales han provocado que 5 millones de trabajadores trabajen en negro. Y 5 millones de trabajadores trabajando en negro son 5 millones de personas que no tienen seguridad social, no tienen medicina, no tienen aguinaldo ni vacaciones, son gente que no tiene nada, están a la buena de Dios ahí trabajando, sin ningún derecho. Entonces yo creo que es de todo sentido común cambiar todo esto, y esa es nuestra propuesta en esta campaña. Ajá. Y José Luis, yendo a las medidas que tomarías, bueno, un poco lo contabas recién en la pregunta anterior, sí, pero ¿qué medida inmediata tomarías si asumieras el gobierno en diciembre? ¿Cuál es la primer medida que tomarías? No hay muchas a tomar, no es la primera, hay un montón. Digamos, desde ya que hay que decir a nosotros mismos y al mundo que hace por lo menos medio siglo que estamos totalmente equivocados a la luz de cómo hemos terminado con cada plan. Así que hay que decir de manera categórica que Argentina tiene que ser otra cosa completamente diferente. Hay que anunciar que vamos a tratar de firmar la mayor cantidad de tratados de libre comercio posible con todo el mundo, porque el comercio es del cual prosperan los países. Y para eso hay que achicar el Estado. Tenemos que anunciar un plan de achicamiento del Estado. Por lo pronto hay que congelar el gasto público de la entrada para empezar a hacer una reforma de baja el gasto público después. Y hay que enviar al Congreso por lo menos 5 proyectos de reforma laboral que cambien. La ley de indemnizaciones por despido, la ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas
la ley de obras sociales y la ley de asociaciones profesionales. Hay que cambiar esas 5 leyes que son la columna vertebral de la ley laboral de la Argentina. Y siguiendo la línea que planteaba mi compañero Lucas, sí, de si hipotéticamente llegaras al gobierno, ¿a qué dirigente de la oposición dirías, bueno, lo sumaría para que trabaje en mi equipo? Y también te pregunto al revés, ¿estarías dispuesto a sumarte si te llamara Alberto Fernández, por ejemplo, o Mauricio Macri, o quien sea que asumiera el gobierno en diciembre de este año? Mira, te voy a comentar las últimas 2. La primera, bueno, hay que ver quién está consustanciado con las ideas mías. Las otras te la puedo contestar. Soy otro gobierno. Mirá, si yo soy presidente y otro presidente electo me diera todas las condiciones y la espalda política, judicial, legal, legislativa para llevar a cabo la reforma que hay que hacer, sí, participaría. Ahora, yo, como no quiero calentar banco, ni la alfombra roja significa algo para mí, no significa nada, yo quiero transformar el país. Quiero parar con la decadencia argentina, quiero parar con esta explosión de la pobreza que estamos sufriendo, parar con la explosión y proliferación de villas iniciales que hay en todo el país. Hay que parar con esto, podemos terminar siendo un país africano, si no. Si hay alguien que quiere llevar a cabo las reformas que yo creo que hay que hacer, para terminar con esta suerte de genocidio que estamos cometiendo contra nosotros mismos, y se me dan las condiciones políticas y judiciales, pero por supuesto que sí. Por lo que quiero, mucho más que dedicarme a la política, es terminar con esta tragedia en la cual se ha convertido y vive en Argentina. ¿Ok? Bueno. ¿Qué tal, José Luis? Le habla Julián Santi. La última pregunta, que estoy entrando en una reunión, ¿sabes? Era -4. Bueno, perfecto. Le quería preguntar, ¿qué opina del actual ministro de Economía, Hernán Lacunza? Yo no opino sobre las personas, sino sobre lo que hacen. Lacunza le entregaron una papa caliente ahí tratando de que las cosas no exploten. Le deseo la mejor de las suertes a él, pero lo que está haciendo, bueno, qué sé yo, es lo que pasó siempre en Argentina, fue una crisis, lamentablemente. Tal cual, José Luis. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, la verdad un placer, chicos, muy buenas tardes. Y el respeto absoluto. Ahí pasaba la palabra de José Luis Espert.